Buenas noches, amigas y amigos de Radio Caracas Televisión. Muchas gracias por su presencia, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Nuestro invitado es el candidato Manuel Rosales. Él ha tenido que hacer una de las campañas más difíciles y más duras que hemos visto en Venezuela con todo el Estado, con la única excepción muy honrosa del funcionario Vicente Díaz del Consejo Nacional Electoral, del rector Vicente Díaz. De resto, toda la administración pública ha estado en contra del candidato Manuel Rosales, todos los recursos del Estado han estado en su contra. De manera que para nosotros es muy grato poder compensar parte de esas desigualdades. Candidato, de todo lo que usted ha visto en estos 3 meses de campaña tan intensa, ¿qué es lo que más lo ha conmovido? ¿Qué es lo que más lo ha impactado? Me ha impactado mucho, bueno, primero muchas gracias al doctor Granier y a Radio Caracas por permitirnos tener un espacio importante en la pantalla. Leí ayer una declaración, unas cuentas que presentó uno de los rectores. Bueno, decía 2 horas Manuel Rosales en la pantalla, 87 horas el otro candidato. Sí. Lo que refería al principio es la verdad, es una candidatura de un pueblo, empujada por un pueblo, contra toda una estructura del Estado, el poder económico, el poder logístico, pero eso demuestra que no solo el dinero, la logística, el poder es parte de lo que significa el convencimiento de un colectivo. Nosotros en esa circunstancia y en tan situación desventajosa vamos a ganar las elecciones. ¿Y qué es lo que más lo ha impactado en la campaña? Lo que más me ha impactado es el abandono y el deterioro del país. Uno, en cierto modo, ha estado en los últimos años un poco como encerrado en el Zulia. Viajes esporádicos, más de turismo, más de actividades propias de la responsabilidad que uno tiene, pero nunca había tenido la posibilidad de detallar, de diagnosticar, de evaluar, de recibir el informe de cada una de las zonas, de los estados, de los municipios, de las parroquias, y de verdad es impresionante el deterioro. Y lo he dicho en muchas partes. Por ejemplo, me ha conmovido mucho el oriente del país. Allí la gente sufre inclusive más que en otras regiones porque hay unas líneas horizontales en cuanto, por ejemplo, al mal servicio de agua o la inexistencia de un servicio de agua potable. En la zona del país donde hay más agua. Tenemos el Orinoco, el Caroní, por decir 2 ríos caudalosos. Y no solo es igual que en todo el país, que el servicio del agua es malo, no existen sistemas de redes de cloacas y mucho menos sistemas de tratamiento de agua servida. Pero ahora, a pesar de estar allí una de las estructuras más importantes de Sudamérica, como es el complejo del Guri, bueno, racionan la energía eléctrica. Y lo hacen como consecuencia de la paralización de las políticas de ampliación y de mantenimiento de uno de los complejos que era orgullo del país, de los más importantes que se haya construido. Una de las cosas que más le llaman a uno la atención de la campaña es la cantidad de veces que lo agredieron. ¿Qué sintió eso? ¿Sintió miedo cuando salían las bandas chavistas armadas? Bueno, yo he aprendido de la vida y es parte de la actividad que uno ha tenido, que a lo que hay que tenerle miedo es al miedo mismo. Y bueno, la vez que sentí que podía estar más cerca de la muerte y de desaparecernos físicamente fue la emboscada de Katia. Porque fue una celada, cobarde, montada en varios ángulos. Y por supuesto nosotros entramos allá de buena fe, con un grupo de gente todos desarmados, con afiches y dípticos y cosas de esas. Bueno, y ese grupo muy violento, con armas inclusive hasta largas. Unos disparaban desde arriba y otros desde los lados. Bueno, sentimos, pero además de sentir la amenaza de la muerte, uno sintió mucha indignación, porque son maneras cobardes
de interpretar la política. Son maneras cobardes y violentas que desdicen mucho de cualquier movimiento político. Teodoro Petkov decía en una entrevista en estos días que Hugo Chávez le recordaba mucho, le parecía una mezcla de Stalin y de Hitler, o sea, de los procedimientos de los partidos comunistas y de los partidos nazi y fascistas. Y una de las cosas que caracterizan a esos regímenes es esa agresión cobarde, la utilización de bandas armadas para tratar de intimidar a los políticos de oposición o para tratar de intimidar a los periodistas independientes. ¿Eso fue lo que sintió? Mire, ellos pretendieron paralizarnos. Como estábamos entrando por primera vez a los barrios duros de Caracas, esos cerros que hace 8 o 10 años le ofrecieron que los iban a convertir en barriadas modernas, sin tener ni siquiera una propuesta. Nosotros tenemos una propuesta clara de convertirlos en colinas con viviendas, con servicios, como tiene que ser y como debe vivir la gente en un país tan rico, de los más ricos del mundo como es Venezuela. Pero no nos pararon y no fue solamente esa, hubo más agresiones. Pero lo más bonito era que cuando entrábamos a los barrios, que superábamos los inconvenientes, bueno, la gente nos saludaba, la gente nos aplaudía, muchos de ellos molestos por ese tipo de actividad o de comportamiento. Y muchos me decían, bueno, Maracucho, te estábamos esperando para conocerte, queremos conversar contigo, cómo es eso de la negra o cómo es esta otra cosa, cómo somos los venezolanos. Hoy estaba en Barquisimeto, en un programa de televisión, y llamó una muchacha que dijo que era de una misión, y cuando empezó a hablar, me empezó como a insultar, ¿no? Y a decir cosas que no son el tono de la discusión de las ideas. Pero al final se le salió lo venezolano. Me deseó felices Pascuas y feliz Navidad. Así somos nosotros. Y eso es parte de lo que estamos decidiendo. ¿Y qué va a hacer usted con toda esa gente? No tenderle el brazo de amigo, de venezolano. Yo Porque creo que el presidente Chávez ha dicho que en Venezuela no hay espacio sino para un solo proyecto. También ha dicho que él es el único jefe, también ha hablado de un partido único. Por eso creo que la observación de Petkov es muy relevante, porque esos eran los planteamientos de los fascistas y de los nazis: un solo jefe, un solo partido, un solo pueblo, una sola voluntad. Con esa gente a la que él ha convencido con su prédica, ¿qué trato va a tener usted? ¿Cómo se va a acercar a ellos? no, de mucho respeto. Por ejemplo, los que han estado más involucrados en esos temas son los que están en las misiones. Y de verdad, ellos están ahí, la mayoría por un requerimiento personal, por necesidad, porque no encontrar trabajo, no es de tener alternativas cuando se es joven de estudiar, no tener perspectivas. Bueno, cualquier cosa es buena, pero la gente está clara que en la época de las migajas y de las burusas se acabó. Esa gente que está en las misiones, lo que tenemos es que darle un trato más digno. ¿Y qué garantía tienen ellos de que usted no los va a perseguir así como Chávez ha perseguido a los adecos y a los copellanos? Bueno, pues yo tengo una hoja de servicio. Yo fui alcalde 2 veces de Maracaibo, gobernador 2 veces, y mi gobierno nunca ha perseguido a nadie, nunca ha solicitado la militancia o la orientación política para que alguien reciba el beneficio o la atención del Estado. ¿Usted nunca ha usado las listas de Chávez? La No, lista jamás, Maizanta, la lista Tascón. Mira, nosotros tenemos programas ya, por ejemplo, muchos programas, mejores que los nacionales, que son los que llaman misiones. Pero, por ejemplo, el programa de Jesús Enrique Lozada, que tenemos estudiando 44.000 bachilleres en universidades privadas, porque la pública no tiene suficiente capacidad para recibir a todos esos muchachos. Y a veces nos han dicho, bueno, tienen 10.000 cupos, todas las universidades. Y hay 13.000 censados. Bueno, eso se hace por sorteo. Ahí no se le pregunta a nadie por quién votó, de qué partido es, de cómo se viste, como tiene que ser. Y es lo que queremos hacer en Venezuela. La gente de las misiones tendrá en nosotros un aliado, porque entiendo que es gente que ha sufrido mucho, como sufre el pueblo en Venezuela. ¿Qué le dicen a usted los empleados públicos cuando se encuentra con ellos?
¿Le han comentado algo de alguna presión que hayan sufrido o Mira, les gusta ponerse la camisa roja? Mire, por donde paso, donde los encuentro, me envían papelitos, comunicaciones, me entregan a veces en mi recorrido, me llegan mensajes por distintas vías. A veces me asombro porque hasta el teléfono, el número del teléfono, de alguna manera lo encuentran y me envían un mensaje de texto o me llaman y me dejan un mensaje. El empleado público se siente maltratado. 8 años y no han discutido los contratos colectivos. ¿Y qué pasó con el movimiento sindical venezolano que permitió eso? Eso no había ocurrido nunca en Venezuela. Nunca había ocurrido, pero es parte de lo que se tiene que cambiar y renovar también. Yo creo que el sindicalismo moderno tiene que avanzar como una estructura novedosa en cuanto a ser parte de la modernización, de la transformación, del cambio de la empresa. Decíamos la otra vez en Ciudad Bolívar que los obreros y los sindicalistas o quienes los representan tienen que ser los primeros interesados en el desarrollo, en la modernización, en el balance positivo de cualquier empresa, del Estado o privada. Claro. Esa es la nueva mentalidad, el nuevo sindicalismo. Pero en todo caso, fíjese, sin contrato colectivo. Pero si evaluamos el salario de un empleado y lo comparamos con lo que cuesta una cesta alimentaria, sabemos que está comiendo mal o están viviendo en malas condiciones. Y después de eso, le quitan el 15% del salario, no solamente a los empleados públicos, sino a los pensionados, jubilados, lo poco que le dan a los de las misiones, que son migajas que le dan, y a los del sector privado, porque nos quitan por una parte en impuestos un promedio del 15%. Y la inflación que ha venido creciendo y es una de las más altas del mundo, que está por el orden del 15%, si sumamos las dos cosas, el 30%. O sea que a la gente le queda como salario real el 70%. Si usted le deduce el 30% al salario que tiene un trabajador, lo compara con lo que cuesta la cesta alimentaria, cualquiera sabe que está viviendo esa familia en muy malas condiciones. Y si después de eso le niegan la discusión del contrato colectivo que tiene una serie de beneficios adicionales, la conclusión es muy lógica. El desprecio, la manera como han maltratado al empleado público jamás había ocurrido en Venezuela. ¿Y cómo espera usted, cómo cree usted que van a reaccionar esos empleados públicos? Bueno, ¿Se van a dejar dominar por el miedo o van a reaccionar? ¿Qué no solo los empleados públicos, los que están en las misiones, que se quedarán ahí. Lo único que vamos a abrir las puertas para que ingrese todo el que quiera estar. Y los pensionados y jubilados. Fíjense lo del caso de los pensionados y jubilados. Un señor está en una empresa del Estado, un día lo jubilan o lo pensionan y entre otras cosas le quitan la cesta TIC. O sea, le están diciendo, usted ahora y su familia tienen que alimentarse menos, por decir un solo rubro de lo que es la vida doméstica. Eso es una gran injusticia. Si hicieron una ley que se diseñó mal, porque se hacen las leyes a veces en una oficina con aire acondicionado, sin entender e interpretar la necesidad del colectivo, del pueblo. Bueno, se lo vamos a devolver a través de un bono especial, pero la vida no se puede estropear de esa manera. De tal forma que yo creo que los que están como empleados públicos, en misiones, los que están como pensionados, jubilados, van a votar con el corazón. Van a votar con la conciencia, porque no solo por su problema o por su situación, sino porque además estamos decidiendo entre dos caminos, entre dos visiones. Este gobierno nos conduce hacia un sistema donde los venezolanos y las venezolanas seamos fichas dependientes del gobierno y que no tengamos la posibilidad nunca de desarrollarnos ni familiar ni personalmente, sino que dependamos de lo que el gobierno nos quiera dar. Ahora, todos esos sistemas de identificación, de registro, de control de las misiones, los manejan los cubanos. ¿Cómo va a hacer usted con Cuba, con las relaciones con Cuba, con todos esos 50.000 cubanos que Chávez ha traído a proteger a protegerlo a él y a controlar los servicios de inteligencia, de identificación, de registro público? Bueno, yo creo que hay dos tipos de cubanos, porque lo he conversado con muchos.
En los barrios me los encuentro, los del barrio adentro. El cubano que es víctima del sistema ese totalitario, yo seré feliz el día, y creo que el mundo será feliz el día que haya libertad en Cuba. Allá la gente, usted sabe, y todos sabemos que lo obligan a vivir en las peores de las condiciones. Y los que vienen a Venezuela, por ejemplo, en barrio adentro, la mayoría son obligados. ¿Es verdad que el gobierno venezolano le paga a Fidel Castro más de $1.000 por cada cubano de esos y a ellos, a los trabajadores cubanos, les entregan solamente $20? Le cobran más de $1.000, pero al cubano, al médico, le entregan algo así como $20, $30. Es la verdad. Lo demás lo absorbe el Estado. Pero yo he conversado con muchos, te decía que dos tipos de cubanos. El cubano que viene a trabajar obligado y además lo presiona, le dicen, si tú no regresas a Cuba, recuerda que tienes tu familia aquí y ellos van a responder por ti. Me lo han contado ellos. Ese es el cubano que es víctima, el que vive en un barrio. Yo le pregunto, ¿y por qué tú vives aquí, en este barrio? Te vienes de Cuba, en estas condiciones. Me dice, porque en las peores condiciones vivimos mejor que en Cuba y somos felices porque estamos libres. Podemos comer lo que queramos, vestirnos como queremos, oímos la música que queremos, cantamos, vivimos, salimos, nos sentimos felices. No tanto porque nuestra familia está ya presa, secuestrada por el régimen totalitario. Pero está el otro cubano, que es el cubano malo, que es el que viene a espiar, a vigilar a los militares, a manejar esos listados, que más que para control, por ejemplo, los listados de los cubanos de los barrios, lo hacen para seguirlos. Porque no se ha dicho, por ejemplo, que un porcentaje importantísimo de esos médicos cubanos han desertado, han pedido asilo, se han ido a Colombia, a Estados Unidos, a otros países. Esa es la verdad. Yo como presidente, todos ellos que quieran asumir el asilo venezolano, yo les daré la mano. Y todo lo que podamos hacer para liberar a ese pueblo que sufre, el pueblo de Cuba, que no es la dictadura de Cuba, hay que hacerlo. Porque fíjese además de la parte esa económica que recibe Cuba por los médicos cubanos, que son explotados. 100.000 barriles diarios de petróleo recibe Cuba, pero no el pueblo, sino que el gobierno, la dictadura, toma ese petróleo y a su vez lo comercializa hacia otros países. Y con esos recursos es como hacen política y actividades ideológicas, que es la copia de lo que se está haciendo en Venezuela. La revista Forbes dice que Fidel Castro es uno de los hombres más ricos del mundo. Me imagino que buena parte de su fortuna viene de lo que Venezuela le ha mandado. Por supuesto, pero fíjate que no es nada más eso, sino que hay que tener sentido patriótico de verdad. El actual gobierno, el otro candidato, es un títere de Fidel y del gobierno. Él está haciendo lo que hace Cuba. Ha regalado más de 36.000 millones de dólares, entre esos a Cuba, en actividades ideológicas y políticas. Y resulta que financiar la tarjeta de débito Minegra cuesta al año aproximadamente 10.000 millones de dólares. O lo que es lo mismo, ya hubiésemos financiado 3 años y medio de tarjeta Minegra para los... O sea que solamente con suprimir todas esas ayudas a los banqueros argentinos, a los bolivianos, a los cubanos, el programa Minegra se financia. Claro, el otro día preguntaron, y lo han dicho insistentemente, que de dónde voy a sacar el dinero para eso. Les he dicho tan facilito, de lo que le están regalando a otros países. Esa riqueza no es de ellos. ¿Quién le dio permiso a ellos? El pueblo le dio permiso a ellos para que regalen nuestra riqueza, mientras la gente padece, para que construyan hospitales, escuelas, viviendas, vialidad, o centros clínicos en otros países, y nosotros tengamos que racionar aquí el agua, la energía eléctrica, tengamos carencia de sistemas de cloaca, de vialidad, del sistema de salud con graves problemas. Ahora, ¿qué obtiene Venezuela a cambio de todo eso? ¿O qué obtiene Hugo Chávez a cambio de todo eso? Ese es un problema político, ideológico. El presidente
el otro candidato, quiere ser el sucesor de Fidel, a costillas nuestras. O sea, él quiere ser presidente toda la vida hasta que se muera. Bueno, el otro dijo que hasta el 2100, o sea que después que se muera como que también Bueno, quiere seguir de dejará a alguien presidente. allí, Sí. que él diga como por arte de magia, ahora viene fulano. Quiere que en Venezuela existe un solo partido, que todos pensemos de una misma manera. Yo se lo he dicho a los jóvenes y se lo digo al colectivo venezolano, esta no es una lucha por una cosa política o de una elección de un presidente. Estamos decidiendo nuestra forma de vida en los próximos años. Ahora, ¿qué va a hacer usted con todo ese trabajo que han hecho en el Ministerio de Educación para convertir a la educación en un arma política, en un vehículo para el adoctrinamiento de los niños? Hemos visto ya cantidad de niños que repiten como un lorito discursos políticos, obviamente cubanos. Hemos visto al presidente utilizando a esos niños en actos políticos. Hemos visto esos niños con uniformes militares, con armas. ¿Qué va a hacer usted con eso? Bueno, borrar todo eso, acabar con eso. Tiene que ser la educación, lo académico, la formación, lo que tiene que ver con la instrucción, con la cultura, con el conocimiento, con la sabiduría, con modelar, construir a un ser humano. Y no puede ser para la guerra ni para la violencia. Pero el presidente está todo el tiempo hablando de guerra. Bueno, porque el primer... Que si están rodilla en tierra y no sé qué cosa, y todos con un fusil en la mano. Eso es lo que vamos a decidir. Fíjese, el presidente acaba de comprar 130.000 fusiles Kalashnikov AK, no sé qué cuánto. Con ese dinero hubiera podido dotar a todos los colegios de Venezuela de computadoras, pero prefirió comprar 130.000 fusiles Kalashnikov. Bueno, porque esa es parte de lo que se va a decidir. Nosotros estamos hablando de la reconciliación, de la paz, de darle computadoras, becas, oportunidades para el trabajo, para el estudio a los jóvenes. Y ellos están hablando de guerra, de violencia, de división, de llevar a nuestros jóvenes al servicio militar para ir a guerras a otros países, de ideologizar a nuestros niños, de lavarles el cerebro a nuestros niños en las escuelas. Y ya no, los muchachos no nos van a hablar de sumar y de restar, sino hablarán de la guerra, de la violencia, matar, de destruir, y del fusil, y ya no pintarán un paisaje, sino un fusil. Bueno, esa es la diferencia y lo que estamos decidiendo. Ya las instituciones están controladas en Venezuela. Ya la democracia está bastante enferma. Bueno, pero tenemos un caudillo. Y cuando él dice que él va a ser presidente eterno y que aquí no hay posibilidades para más nadie, porque el único que sabe gobernar, el único que sabe pensar, el único que puede decidir es él, nos está diciendo que nosotros vamos a ser títeres, vamos a ser fichas, vamos a depender de una estructura de poder y de gobierno. Ahora, él ha planteado que quiere hacer una reforma de la Constitución para poder permitir más reelecciones. Aunque usted gane la elección, la Asamblea Nacional seguirá controlada por Chávez y sabemos que ellos no responden sino a esa sola voz de mando, y todas las gobernaciones, salvo las de Margarita y la del Zulia, están en manos de gobernadores chavistas. ¿Cómo va a impedir que él haga esa reforma a la Constitución? Bueno, primero no la puede hacer porque yo creo que a partir del 3 de diciembre los cuadros políticos y la verdad política será otra. Ya es otra. Pero no tienen representación en la Asamblea. Está muy bien, pero nosotros convocaremos un gran acuerdo nacional. Haremos un esfuerzo a través de la vía del diálogo, de la conversación. Pero ¿cómo va a convocar un acuerdo si él ha dicho que el único proyecto que vale es el de él? Porque creo que dentro de su movimiento y de los que aparentan estar con él, hay mucha gente que no lo sigue en esas ideas. Creo que la mayoría. Yo he conversado con muchos de ellos. Por eso es que va tan poca gente a sus manifestaciones y tienen que llevarlas en autobús. Bueno, fíjate, la avalancha de nosotros en Caracas y la de ellos en la avalancha de los autobuses. No solo eso. Por ejemplo, los dirigentes de primera línea que están con él, a ellos no les puede gustar que les diga que ellos son unos tontos que no piensan, que no tienen idea, que el único sabio es él. ¿Y cuándo es la oportunidad de ellos?
cuál es la posibilidad de emerger un nuevo liderazgo. Bueno, pareciera que han renunciado a eso, porque cuando uno ve... No, en apariencia, en apariencia. A los partidos que están allí dentro de esa supuesta revolución. El PPT, Podemos. Mira, la inmensa mayoría de ellos no pueden estar contentos porque saben que lo van a desaparecer. Lo van a desaparecer en el supuesto de que este señor, de que el otro candidato llegase a ganar las elecciones. Pero es que incluso perdiendo, él sigue controlando la asamblea. Pero no va a ser igual porque va a perder el liderazgo. Y entonces le cobrarán. ¿Y cómo es el acuerdo que usted propone? Porque es difícil hablar con una persona que dice que él es el único jefe y el único proyecto. Para hacer una nueva elección de la Asamblea Nacional, y hay mecanismos como hacerlo. Y eso será la vía, la discusión, el diálogo. Porque de verdad la propuesta nuestra de reconciliación, de unir al país, de gobernar para 26 millones, no es una frase lanzada al viento, sino queremos hacerlo de verdad, verdad. Y no es solo decirlo, tenemos que empezar a practicarlo, tenemos que empezar a concretarlo. De no ser así, buscaremos otras alternativas. Ahora, fíjese, hoy, por ejemplo, el gobierno publica una encuesta que PDVSA le encargó a una encuestadora norteamericana. Esa encuesta trae una información terrible sobre el estado de las gobernaciones. Según la encuesta del gobierno, el gobernador Rosales tiene 60% de aprobación y 30% de rechazo. O sea, 2-1 a su favor. Pero todos los gobernadores chavistas, los gobernadores andinos, los capitanes que son gobernadores en los estados de los Andes, los tenientes, el teniente Cabello, Barreto, Bernal y los gobernadores de Oriente tienen casi 3 veces más de rechazo que de aprobación. Y teniendo esa encuesta en la mano, el vicepresidente de la República propone que le revoquen el mandato. ¿A quién? Al gobernador del Zulia, que es el único que tiene aprobación positiva. Entonces, bueno, ¿cómo puede haber diálogo? Bueno, pero ese es su juego, el de ellos. Esa es su manera de pensar y nosotros tenemos que enseñarlo por la vía de la democracia. Empezando por el jefe de ellos. A él hay que enseñarle lo que es de verdad, verdad. ¿A Fidel Castro? El sentido democrático. ¿A Fidel Castro? No al de aquí. Al de aquí. Que depende de Fidel. Que es un títere de Fidel, es la verdad. Por ejemplo, es muy grave que el país tenga un presidente que no tenga autonomía, que no tenga la capacidad de decidir por nosotros, sino que todo tiene que preguntárselo a Fidel. Esta mañana se le escapó que había estado en Cuba en estos días, en una entrevista. Después recogió velas, pero, o sea que él hace viajes secretos a Cuba. Hace viajes secretos, igual Fidel venía, yo creo que ahora está sí, muy mal. Sí, pobrecito, está muy mal, sí. Porque dependemos de lo que decida Fidel y la élite que maneja. Y el día que no esté Fidel. Que maneja Cuba, porque allá hay un problema también ya. Hay una parte que se niega ya a mantener ese sistema oprobioso, que atenta contra la dignidad humana, que han tenido a ese pobre país, a esa población en una lamentable condición. Te hablaba de que estamos los venezolanos frente a 2 modelos completamente distintos. Una de las diferencias más grandes las hemos observado, como usted decía, en el tema de la creación de empleo. Este es un gobierno que no solamente no ha sido capaz de crear empleo, sino que además a los empleados formales los trata muy mal, no les discute los contratos colectivos, los desprecia, los obliga a vestirse de rojo, los obliga a ir a actos políticos, los obliga a profesar la misma fe que les imponen desde Cuba. ¿Cuál es la propuesta suya? Lo primero que se tiene que interpretar es que el presidente es como el jefe de una familia. El discurso, su manifestación y su actividad es el modelaje. Y si el presidente tiene un discurso violento, de guerra, de división, de fractura, bueno, así será el país. Nosotros estamos proponiendo bien claro la unidad, la reconciliación, el reencuentro, crear condiciones de confianza en Venezuela. ¿Y qué garantía tienen los venezolanos de que usted les va a cumplir eso? Bueno, porque es la convicción, es mi manera de ser y de pensar. Pero no solo el discurso y la confianza no se decreta, son una serie de actividades, de decisiones, de posturas
que irán construyendo y tejiendo la confianza. Porque a partir de la confianza tenemos que hablar de la seguridad jurídica. Si no hay seguridad jurídica, no hay confianza. Y luego de eso, respeto a la propiedad privada. Si no hay respeto a la propiedad privada, no hay justicia. Si no hay respeto a los derechos humanos, no hay confianza ni justicia. De tal manera que hay que construir un ambiente para que regresen los capitales, para que venga el inversionista. Pero el ministro nacional. Giordani dijo que él tenía que quitarse los inversionistas extranjeros a sombrerazo. Bueno, mira, ese cuento no se lo creen ni ellos, porque la gente tiene temor de invertir aquí. Una de las cosas que he podido evaluar, conocer en mi recorrido por Venezuela es más del 60% de los parques industriales se convirtieron en cementerios. Pequeñas, medianas y grandes empresas cerradas. Cientos de miles de empleos perdidos. Y la gente, por ejemplo, la gente se conforma o aspira a participar de un programa social o de una misión. Pero en el fondo, lo que la gente quiere es tener 15 y último, prestaciones sociales, aguinaldo, cesta ticket, vacaciones, Sí, un empleo un sistema digno. de seguridad. Y el gobierno como gobierno solamente no le puede permitir a la colectividad la posibilidad de tener un empleo. Tiene que ser una alianza con el sector privado. Y eso se logra a través de una política y de una estrategia, de un diseño económico. O sea que toda esta persecución al sector privado cesará en su gobierno. Totalmente. Mire, estoy convencido que es fundamental la alianza del sector público, como en todos los países, con el sector privado y con los inversionistas extranjeros. Y eso ocurre hasta en países con modelos... ¿Y cómo va a ser con el comunes. trueque, ahora que estamos regresando al tiempo de las haciendas, cuando se pagaba con fichas y vamos a tener trueque, una nueva economía, o sea, el nuevo modelo económico? Bueno, porque ese es el modelo que él quiere aplicar en Venezuela. Él aspira que los empleados públicos no cobren con su cheque, con su aporte en efectivo o su aporte económico. Él aspira que el Estado le pague con especie. Entonces aquí cada quien cargará un saco de coco, un tallo de plátano. Bueno, pero si una le pastilla pagan a de uno broma. con leche o con azúcar, bienvenido, Bueno, yo porque eso no llegaría se consigue, ¿no? Yo llegaría aquí a Radio Caracas a comprar unas cuñas y entonces vendré con un camión cargado de pastillas para pagar y usted me devolverá con uno. No, lo que hace falta es leche y azúcar sobre todo. Entonces, mire, y paz, tranquilidad. ¿Cómo va a distribuir la paz? Eso pareciera una locura, pero eso es lo que ellos quieren. El trueque. Que todos dependamos del gobierno. Ellos quieren... Bueno, así es en Cuba. Bueno, como Cuba, arrasarnos por debajo. Sí. Que todos seamos pobres, que todos dependamos de las dádivas, de las burusas que da el gobierno. Cuando lo lógico sería que racemos por arriba, que los pobres deben de ser pobres. Un país tan rico como Venezuela, con los recursos que tiene, perfectamente puede tener un diseño económico que permita que la pobreza o que los pobres mejoren su estatus y dejen de ser pobres. Ahora, para eso, una de las cosas más importantes es que haya seguridad jurídica, que funcione el sistema judicial. Ellos han colonizado el Poder Judicial, aplican la lista Maizanta, aplican la lista Tascón, y a todo juez que no piense como ellos le ordenan, lo van excluyendo, lo van persiguiendo. De hecho, hay casos que han llegado hasta los tribunales internacionales de discriminación contra jueces por tener opiniones independientes. ¿Cómo se va a rescatar el Poder Judicial? Bueno, mire, el Poder Judicial, el Ministerio Público son determinantes para la seguridad en términos generales, no solo la jurídica, estamos hablando de la vida. Aquí acaban de morir en estos 8 años de este gobierno más de 90.000 personas, muertes violentas, y más del 90% son casos que quedaron impunes. Sí, están los asesinos por la calle. Aquí hay secuestros, robo, abigeatos, cobro de vacunas, de todo. Y no hay una política del Estado, no hay premio y castigo, no funcionan los tribunales, no funciona el Ministerio Público. Ahora, ¿qué va a hacer Aquí usted? estamos a la deriva. ¿Qué va a hacer con la Guardia Nacional y con la policía, que son los responsables Todos de los esa seguridad? los organismos de seguridad tienen que ser evaluados, sacando la política, el compadrazgo, el amiguismo, y el funcionario que no sirva, policial o de la Guardia Nacional o del CICPC
o de la DICI, o de la DIC, o del organismo de seguridad que sea, tiene que irse, porque la gente a veces tiene más temor por los que trabajan en los organismos de seguridad, que no son todos, la inmensa mayoría es gente honesta. Mira, fíjese que el otro día salió un estudio sobre el tema. 2/3 partes de los delitos no son denunciados porque la gente tiene más miedo a lo que le puede pasar si hace la denuncia. Bueno, pero fíjese el caso muy concreto. Lo que pasa es que la campaña electoral tan corta y con tantos temas no nos permitió entrar en esas pequeñas cosas, pero que son grandes cuando se miden en su dimensión. Nosotros expulsamos oficiales de la policía regional en el Zulia. Y cuando uno lo revisa, están en la DICI, están en el DIN, están en los servicios de inteligencia. Y los expulsamos ¿por qué? Por corruptos, porque estaban en mafias que robaban carros. Y entonces ahora trabajan en inteligencia y contrainteligencia del gobierno nacional para realizar actividades contra el gobierno regional. Bueno, mira, todas esas cosas... O sea que ellos a los delincuentes los incorporan a las policías. En casi todos los estados del país. Y no todos son delincuentes. Yo creo que la mayoría de los funcionarios policiales son gente honesta y que les gusta esa profesión. Y en el caso de las Fuerzas Armadas, donde uno ve una lucha entre militares que quieren mantenerse como una Fuerza Armada Nacional y otros oficiales que quieren convertir a las Fuerzas Armadas en un partido militar, en una fuerza de choque del G2 cubano. Los militares, la inmensa mayoría, son víctimas de este gobierno y saben que por el camino que avanzamos van a desaparecer las Fuerzas Armadas. ¿Y por qué no dicen nada? Y van a crear un movimiento más político que militar, porque ellos son parte del problema no como protagonistas, sino como víctimas, a nivel de lo... ¿Usted cree que este régimen de intimidación se ha apoderado de las Fuerzas Armadas, del Poder Judicial, de las policías? Claro, mire, no se conoce la inmensa cantidad de militares que han enviado para su casa, que han encarcelado, que han perseguido, que le han dado la baja, que les han retardado el ascenso. No se respeta la línea de mando, no se respeta la condición profesional. Vigilan, espían, no solo al militar, a la familia. La familia de los militares sufre mucho. Lo sé porque me consta, porque he hablado con muchos militares, con familiares de ellos. De tal manera que la inmensa mayoría de las Fuerzas Armadas son institucionales, demócratas, pero están dentro de este problema. Ahora, así como han perseguido a los militares, hemos visto lo mismo con las familias de los trabajadores petroleros. Venezuela es el único país que ha despedido 24.000 gerentes capacitados que tenían a PDVSA en una posición de liderazgo. Los despidió, los ha humillado, los ha robado, se cogió sus ahorros, se cogió sus prestaciones sociales, los sacó de las casas en la oscuridad de la noche, sacó a los niños de los colegios, y ahí está todo ese capital humano y emocional inmenso perdido, y la industria petrolera en ruina. Haciéndole un daño al país. Porque ¿cuánto nos costó como venezolanos la formación de esos profesionales y de cualquier obrero o empleado? Porque eso requiere de una pericia, de una formación, de una destreza. Bueno, yo sacaba el otro día una cuenta y la irresponsabilidad del gobierno de Chávez solamente en materia petrolera le está costando a Venezuela en este momento más de 60.000 millones de dólares al año. Solamente... Sí, bueno, porque la política de exploración, de comercialización, de mantenimiento, se han paralizado. Y además la falta de pericia en muchas áreas. ¿Y qué va a hacer usted con eso? Bueno, yo creo porque que ellos han amenazado hasta con quemar los pozos petroleros. Hay que ordenar la industria petrolera. Eso hay que darle un tratamiento especial. De eso depende la economía venezolana. Eso no puede ser un partido político más. Las Fuerzas Armadas Nacionales no pueden ser un partido político, pero la industria petrolera tampoco puede ser un partido político. Ni Venezuela puede ser un país controlado por la política, por el partidismo agudo. ¿Y usted cree que estamos a tiempo de salvarnos de eso? Totalmente. Mire, yo estoy convencido que la inmensa mayoría de la gente en Venezuela no le gusta esto que está pasando. No comparte lo que está ocurriendo en Venezuela. Porque a nadie le puede gustar, por ejemplo, que a sus hijos
se lo vaya a llevar de la familia, los vayan a secuestrar, o que los jóvenes queden dentro de la amenaza de tener que participar en guerras ajenas, o de que sigan regalando nuestra riqueza, o que no hayan concretado un programa de construcción de viviendas. Pero fíjense, los cubanos aceptaron eso y sus hijos tuvieron que ir a pelear guerras en África. Bueno, lo aceptaron porque se estableció un gobierno a partir de una revolución que fue violenta. Y en año y medio ellos lograron controlar todo y acabar con todo. En Venezuela, lo que ellos pretendían hacer a partir del 4 de febrero, que fracasaron, no les permitió hacer o copiar el mismo modelo cubano. Pero controlan casi todo. Pero como no lo lograron, en esa oportunidad han venido avanzando. Por eso el 3 de diciembre es una posibilidad de evitar que nosotros avancemos hacia un sistema castrocomunista. ¿Y qué garantía le da usted a los venezolanos de que si gana ese triunfo se va a respetar, que no va a pasar lo que ocurrió con el revocatorio, que nadie dio la cara? Le doy toda la garantía y la fuerza y el espíritu nuestro y del pueblo venezolano. No lo dice la gente, lo reclama el pueblo. Yo creo que aquí hay que asumir de frente las posiciones. Yo he hablado muy claro. Tienen que respetarse las normas y la ley. Tiene que ser el juego limpio, transparente y claro. Pero fíjese que salvo el rector Vicente Díaz y la rectora Tibisay Lucena, que también ha tenido una posición más ecuánime, todos los demás confiesan su simpatía roja-rojita, y de hecho uno ve los organismos policiales, los organismos militares también bastante parcializados. Mire, pero el juego está también de parte nuestra. ¿Qué depende de nosotros? Vigilar el proceso. Yo se lo he dicho al gobierno y al CNE, no vamos a aceptar que nos cambien las normas, no vamos a aceptar que nos cambien la ley, no vamos a aceptar maniobras, ni trampas ni trampitas. No la aceptamos, ni el 3, ni el 2, ni el mediodía del 3, ni en la noche del 3. Que se respete la voluntad popular y que gane el que tenga los votos. Esa tiene que ser una decisión del colectivo venezolano. Y yo, que he asumido un liderazgo y una posición, estaré dispuesto a hacer lo que tenga que hacer. Ni me voy a esconder, ni voy a huir, ni me voy a desaparecer. Estaré de frente ante cualquier circunstancia. Si es para ganar, para anunciar la victoria, asumir esa victoria y asumir la conducción del país. Y si no ganamos, para reconocerlo, pero limpiamente, con el juego limpio, sin maniobra y sin cambios de última hora para torcer la voluntad del colectivo venezolano. En el supuesto de que no ganara, usted dice que está dispuesto a reconocer el triunfo del otro candidato. Yo creo que sería una irresponsabilidad muy grande de mi parte que, conociendo, sabiendo que no obtuve los votos y que perdí las elecciones, declare que hubo fraude o cante que hubo picardía, porque eso sería terrible y se descubriría. Después aparecería la verdad. Ahora, en todo caso, usted quedaría como el líder de un gran movimiento cívico. ¿Qué haría en esa circunstancia? No, asumir ¿Abandonaría ese liderazgo o lo asumiría? Yo tengo una gran responsabilidad. Yo he visto cómo la gente ha caminado, ha sufrido, ha llorado, ha cumplido jornadas, ha participado, se ha movilizado. Ya aquí hay una lectura en Venezuela. Venezuela no tiene dueño. Era un embuste, que el país era rojo rojito. No es ningún rojo rojito. El país es amarillo, azul y rojo. El país es plural. Ya hoy, sin habernos contado, sabiendo que vamos a ganar, ya la lectura del país es que aquí nadie es dueño de Venezuela. Ya solo con lo que se construyó en 3 meses, fíjese la debilidad de este gobierno, de ese proyecto y de ese jefe que tiene ese proyecto. En 3 meses hemos nosotros construido una alternativa victoriosa. En 3 meses el rey quedó desnudo porque tenía 7 años solo en el patio, gritando, ofendiendo, insultando,
diciendo que era el dueño de Venezuela, que los venezolanos en más del 80 y el 90% estaban detrás de él. No, mentira. El rey quedó desnudo. El rey quedó evidenciado de que no es dueño del país, que el país es un país que es demócrata, que quiere libertad, y que aquí él ni nadie podrá hacer lo que se le antoje ni lo que quiera, porque no vamos a asumir la posición de un demócrata y de un luchador. Eso usted porque es un demócrata, pero él ha sido golpista varias veces. ¿Qué garantía tiene usted de que no va a volver a las mismas andanzas del 4 de febrero del 92 o del 27 de noviembre del 92 o del 11 de abril del 2002? Hay una gran ventaja. Ellos estuvieron, o él estuvo varios años en la penumbra, escondido, sin aparecer, haciendo uso de todos los privilegios y los beneficios de la democracia y tejiendo una conspiración violenta. Ahora no, ahora está descubierto. Y por supuesto habrá que hacerle seguimiento. Le daremos la oportunidad, si se queda en Venezuela, si se queda en Venezuela dirigiendo la oposición, y si los demás opositores lo aceptan como líder, porque eso está muy dividido, eso es mentira, eso es un movimiento fracturado. Ahí hay mucha gente que está obligada, que no lo sigue porque cree en sus ideas o su liderazgo, sino pienso que hasta por temor, o a veces por comodidad. Pero eso está muy dividido. O por conveniencia. O por conveniencia, por negocio. Hay muchas expresiones que son parte de la realidad. Pero si se queda en Venezuela, como se queda, nosotros lo vamos a respetar. Lo vamos a enseñar a ser demócrata. Si no se va a vivir con Fidel. Si se va a vivir con Fidel, ese es otro cuento. Pero si se queda aquí, ¿usted le garantizaría la posibilidad de ejercer sus derechos políticos, de realizar su actividad política? Totalmente. ¿Escucharía su opinión? Claro, porque nosotros podemos... Pero él nunca ha escuchado la suya. Está bien, pero hay que enseñarlo. Y para que Venezuela se reconcilie y se una, y recuperemos la democracia, y la curemos, la sanemos, tenemos que hacer esfuerzo. Hay que olvidarse. Pero fíjese, después del golpe del 4 de febrero, él siguió conspirando para el golpe del 27 de noviembre. Y uno hubiera pensado que había aprendido la lección y sin embargo el 11 de abril repitió el procedimiento. O sea, da la impresión de que él se adapta bien, pero no aprende la lección democrática. Bueno, yo creo que... O sea, ¿cómo puede hablarse de demócrata una persona que dice que es el único jefe, que su proyecto es el único válido, que va a tener un partido único, que va a reformar la Constitución para que lo puedan reelegir eternamente? Él está enfermo, endiosado. Bueno, decir que el único que es capaz de gobernar, de pensar, el sabio es él, bueno, ya eso dibuja lo que es la persona. Pero al perder las elecciones, él baja y pisa tierra. Y va a entender que no es ni dueño de Venezuela, ni tiene ¿Quién es poderes dueño de Venezuela? Sobrenaturales. El pueblo. El mandato del pueblo. Pero de verdad, verdad. No como eso que decían por ahí que ahora manda el pueblo, que el pueblo manda nada. El pueblo no manda nada. El pueblo cada día está peor, que es lo que tenemos que cambiar. Por eso el proyecto, uno de los proyectos más bonitos, de mayor justicia en el mundo, pudiéramos decir, es la tarjeta de débito Mi Negra, para que la gente trabaje, para que salga de abajo, para salir de la pobreza. Este señor dijo que no importa que la gente sea pobre, que viva mal, que no se alimente, que sus hijos estén desnudos, que lo importante era creer en ese sistema del socialismo del siglo XXI, que es el castrocomunismo, que hemos venido detallando en el programa. O sea, que la gente que viva mal, que viva en un ranchito, que termine de morirse siendo pobre y que las generaciones que vienen detrás sean pobres y que todos terminemos siendo pobres. Claro, hay una élite que no va a ser pobre nunca, porque ellos viven bien. ¿Es verdad eso que publicaron los vendedores de armas rusos de que Hugo Chávez había encargado 2 helicópteros a todo lujo? No solo 2 helicópteros, está encargando una flota de vehículos con todas las condiciones, limoncina. Uno recuerda, así como uno recuerda la mentira más grande relacionada con los niños, que dijo que se iba a quitar el nombre al mes si no solucionaba ese problema.
Así como uno recuerda los ofrecimientos de que en un año ya se perfilará la solución de los ranchos en Venezuela y del déficit habitacional, uno también lo recuerda. Lo mal que hablaba de los aviones. Sí, de la casona. De la casona, de los palacios, Sí, de la comodidad, de los carros negros, de los guardaespaldas y el ejército custodiando a los líderes que tienen que estar abrazados al pueblo. Ahora anda abrazado de una carroza, tremendos carros, tremendo avionzote, tremenda comodidad y tremendos palacios. Bueno, si no traje esa información y no me gusta decir datos que si no tienen el respaldo, pero las partidas para vestido, calzado, para uso personal, mire, son astronómicas. Bueno, pero él una vez dijo que abrió el closet y que vio 400 fluces, una cosa así, qué horror, que él no se había dado cuenta. Lo mismo, a lo mejor él no se da cuenta de la cantidad de aviones y de limusinas blindadas que tiene y de helicópteros. Porque recuerdo una vez... Según las cuentas ahora debe tener más closets. Sí. El que abrió ya no le cabe lo que gastan en eso. Pero yo recuerdo una vez cuando hubo una de esas masacres en la frontera que él fue y pidió perdón porque había estado usando los helicópteros que debían estar en la frontera, los utilizaba él para hacer sus programas Aló Presidente. Pero ha seguido haciendo el Aló Presidente y las fronteras siguen abandonadas y no pasa nada. Bueno, por ejemplo, los mejores helicópteros los carga él en toda esa gira. Y los aviones... ¿Por qué le gusta tanto el lujo? Yo creo que es parte de su formación espiritual. Él debe tener algún problema en su pensamiento, en su diseño interno. Porque Venezuela nunca se había visto un presidente tan ostentoso. Uno le puede criticar muchas cosas, pero ninguno de los presidentes fue tan ostentoso ni tan amante del lujo y del gasto y del exceso. Él es ostentoso en todo. Fíjese que él criticaba, por ejemplo, el tamaño del Estado y ya ha creado el doble de los ministerios. Bancos para cualquier actividad o para cualquier gusto. Cómo ha crecido todo el gasto corriente, el gasto superfluo. Cómo se derrocha dinero. Porque no vamos a decir que todos los problemas son de ahora. Creo que tenemos un siglo de explotación petrolera, dilapidando, robándose el dinero, derrochándolo. Ahora, además de eso, lo regalan. El Estado, como Estado, ha fracasado en la administración de la riqueza. Y hay que cambiar los modelos. Ahora, y hay que ir hacia una gerencia nueva, moderna. Por eso nosotros ofrecemos una nueva democracia social, con actores, con un gobierno fresco, con participación, que prevalezca la formación, lo profesional, la inteligencia, la honestidad. Construir este país, yo estoy asombrado, empezando el programa lo decía, estoy impresionado que Venezuela esté en esas condiciones. De abandono. Porque nosotros hemos hecho un trabajo en el Zulia, lo iniciamos en Maracaibo, y mal que bien, porque recibimos el impacto también como parte del país. Las políticas en su mayoría tienen que ser diseños nacionales, pero sin embargo el Zulia no está ni parecido al desastre que hay en otras regiones. No, yo he estado 2 veces este año en el Zulia y me ha impresionado la calidad de vida, la limpieza de las ciudades, el funcionamiento del tráfico, el orden de los buhoneros. La vialidad, la vivienda, la salud, la educación. Pero también estuve en Barcelona y Puerto La Cruz y aquello parece que le hubiera caído una lluvia de mugre desde hace varios años. No todo se ha venido deteriorando. Y Caracas, bueno, usted la ve cada vez más desmantelado, pero en condiciones. El 3 de diciembre, el presidente de Venezuela será o Manuel Rosales o Hugo Chávez. Para la labor de un presidente es fundamental el conocimiento de las instituciones y de los recursos del país. ¿Ha tenido usted la posibilidad de conversar con la Junta Directiva de PDVSA para saber el estado real de PDVSA? Porque por un lado el gobierno dice que PDVSA produce 3.300.000 barriles, pero todas las oficinas de monitoreo internacional dicen que eso no es verdad, que Venezuela no produce sino 2.500.000 barriles. 800.000 barriles
diarios representan mucho dinero, más de 15.000 millones de dólares al año. O sea, con eso solamente, con esa diferencia se financiaría otro programa Minegra. Claro que no nos hemos reunido porque esos son cotos cerrados. Pero en una democracia se supone que el gobierno y la oposición conversan, hablan, eso no ha existido. No, aquí no ha existido, pero si el presidente en 8 años no se ha reunido la primera vez con los gobernadores de los estados, que después del presidente son la figura electa de mayor importancia por el colectivo venezolano. Uno de los grandes logros de Venezuela fue la descentralización. Sin embargo, uno siente que eso se ha venido reduciendo y reduciendo. Usted ha perdido, pero fíjese que cualquier ser humano, en cualquier sistema, en sociedad, diría, lo primero que debe hacer un presidente, además de reunirse con su gabinete, es con los gobernadores de los estados. Y eso no con los alcaldes, jamás. Él desprecia a los alcaldes, a los gobernadores. ¿Pero en qué se le va el día al presidente? Haciendo entonces política, hablando de política, de ideología, atendiendo las cosas de otros países desde el punto de vista ideológico y los problemas del país abandonado. Venezuela necesita a un presidente a tiempo completo y esa es nuestra propuesta. Bueno, el otro día vi unos periodistas hicieron un estimado y el presidente Chávez le dedica 40 horas a la semana, o sea, una jornada de trabajo, solamente a preparar sus discursos o a darlos. Bueno, pero no creo que sea tanto tiempo, porque él lo que se ha caletreado es unos pensamientos del Libertador, algunas frases, unas canciones, que son las mismas que tiene 10 años, 8 años desde que lo conozco, repite los mismos pensamientos, repite las mismas canciones y dice lo mismo. O sea que no creo que le dedique tanto tiempo a eso. Yo creo que le dedica el tiempo es a estar divagando en lo ideológico, en lo partidista, en lo político, en involucrarse en temas de otros países, no en el tema nacional, que es lo que realmente quiere Venezuela. Imagínese que es 4 de diciembre y que ha ganado las elecciones. ¿Cuál sería su planteamiento al país en ese momento? Por supuesto, primero desde el 3 en la noche la reconciliación y iniciar inmediatamente todo lo que tenga que hacer para construir los puentes necesarios que nos permitan la transición, el cambio de gobierno. Y luego de eso, hacer los primeros anuncios sobre temas muy importantes referidos a la vicepresidencia, a algunos ministros que se tienen que designar, que tienen que empezar a trabajar de una vez en áreas y en temas fundamentales. Pero usted decía algo de PDVSA. PDVSA, como empresa del Estado, lo que realmente está produciendo está entre 1 millón y 1.300.000 barriles diarios de petróleo, porque el resto de la producción obedece a las negociaciones, a las concesiones y a la actividad de las transnacionales en Venezuela. Pero según los cálculos de los estudios, PDVSA, como empresa venezolana, debería estar produciendo alrededor de 700.000 barriles más de petróleo. Y eso no se ha logrado, sino que por el contrario se ha disminuido, por lo que decíamos hace un rato. No hay mantenimiento, no hay pericia en el manejo y en la operación, y no hay expansión en cuanto a lo que tiene que ser el desarrollo de la industria. Así que, por ejemplo, los que son enemigos de Minegra, para ellos esa es una mala noticia, porque si estamos hablando que con la cesta petrolera a un precio entre 600.000 bolívares y 1 millón de bolívares mensualmente para la familia, si nosotros aumentamos la producción, el aporte a través de Minegra puede llegar hasta 2 millones de bolívares mensuales para trabajar, para instruirse, para formarse, para montar su propio negocio, para reparar la vivienda, para salir de abajo. Esa es una buena manera de distribuir la riqueza, porque yo no comparto eso de que aquí tenemos que ser pobres todos. Yo comparto la idea de que todos tenemos que superarnos y todos debemos buscar un estatus y un sistema de vida de calidad donde podamos ser felices. Lo material no es la felicidad en sí misma. Lo material es parte del diseño de una sociedad para que desde el punto de vista espiritual, anímico, como seres humanos podamos vivir con respeto y con dignidad. Se nos termina el tiempo y pronto termina la campaña electoral.
¿Qué mensaje le daría usted al pueblo de Venezuela esta noche? La importancia de participar, de votar, de movilizarse. Hay que pensar, detallar, analizar lo que estamos viviendo. Nos estamos jugando el futuro. Yo, como gobernador del Zulia, que me quedaba más de la mitad del periodo, me pude quedar allá. Esta es una transmisión en cadena nacional de radio y televisión del Poder Electoral. El Poder Electoral se dirige de nuevo al pueblo de Venezuela para darle información relevante al proceso electoral presidencial del 3 de diciembre. La campaña electoral cierra mañana, 1 de diciembre, a las 6 de la mañana, tal como está establecido en el cronograma electoral. A los medios de comunicación les recordamos que de acuerdo a la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política está terminantemente prohibido dar proyecciones de resultados electorales antes de que el Poder Electoral emita su primer boletín. Cualquier incumplimiento de esta normativa será sancionado de acuerdo a la ley. A los miembros de mesa les recordamos que las mesas electorales son organismos electorales subalternos de la Junta Nacional Electoral y que deben cumplir estrictamente con lo establecido en la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, en la Ley Orgánica del Poder Electoral y en la normativa que regula los procesos electorales. Deben seguir al pie de la letra los procedimientos establecidos en cuanto al acto de votación, a la totalización, al escrutinio y a la auditoría de cierre. Cualquier desviación en el cumplimiento de estas funciones será considerado delito electoral. Y por último, el Poder Electoral les recuerda a todas las venezolanas y venezolanos que hemos decretado mañana el Día de la Participación y le hemos pedido a los poderes públicos, a la empresa privada, a los medios de comunicación social, artistas y deportistas que nos acompañen mañana a hacerles a ustedes la invitación una vez más a participar en esta fiesta por la democracia el 3 de diciembre. Esta fue una transmisión en cadena nacional de radio y televisión del Poder Electoral. Yo quisiera pedirles perdón por esta interrupción involuntaria, pero usted, al igual que nosotros, todos los días, durante 8 años hemos tenido que soportar estas interrupciones inútiles en la mayoría de los casos o amenazantes como estuvo esta, que es una de las cosas que a mí me preocupa más, candidato, de lo que ha estado pasando en Venezuela. Cada vez que el gobierno le habla a la gente es con una amenaza, es presumiendo que la gente va a actuar de mala fe, que la gente va a ser tramposa. Yo no sé si es el hecho de que como ellos fueron golpistas y durante 15 años estuvieron mintiendo y engañando y disimulando, piensan que todo el mundo es así. Sí, es parte de su estructura mental. El mensaje, como lo percibimos todos, es el mensaje de amenaza y de regaño, de intimidación. Y a veces tiene que ver hasta con lo que se está viviendo electoralmente, como para que la gente sienta temor y no vaya a votar y a participar. Pero tenemos que ir a votar. Hay que ir a votar y hay que participar. Y decíamos hace un rato, con la suspensión que hubo, con la intromisión que hubo, que es importante participar. Es una responsabilidad muy grande. Estamos decidiendo el futuro de Venezuela. Yo decía hace un rato que yo tengo cierta autoridad moral para pedir al pueblo, a los jóvenes, que vayan a votar, que participen. Porque yo me pude quedar muy cómodo en la gobernación del Zulia y esperar agachado para ver qué pasaba en Venezuela. Cuando no había nada, porque cuando empezamos nadie creía en esto. Nos veían
como que estábamos iniciando un movimiento que no tenía futuro ni posibilidades. Hoy es exitoso y vamos a ganar, vamos a triunfar. Pero en la medida en que esa victoria sea más contundente, más amplia, en esa medida estamos asegurando más el futuro. Nos estamos jugando, entre otras cosas, el sistema de vida, el sistema democrático, la libertad que es lo más grande que puede tener un hombre, la libertad que es todo, la libertad de las ideas, la libertad de expresión, la libertad para trabajar, para estudiar, para decidir, la libertad para ser felices. Entre otras cosas nos estamos jugando eso. El futuro de nuestros hijos, de las generaciones que vienen atrás. Nos estamos jugando lo que significa la Venezuela del futuro. Y el futuro está lejos o está cerca dependiendo de lo que nosotros hagamos. Será bueno o será malo dependiendo de la decisión que tomemos el 3 de diciembre. Y esa decisión tiene que pasar por el cambio, por la nueva democracia social y por lo que significa la reconciliación. Yo creo que el 3 de diciembre en la noche, con el cielo iluminado, con los tambores sonando, la gaita, la música venezolana, con la alegría, con las cornetas, con el aire festivo, con el anuncio de que llegó la Navidad, porque hasta la Navidad la podemos perder, o la vamos a perder. Ese día nos abracemos con cariño, con afecto, y olvidemos lo que ha ocurrido como una mala experiencia para que más nunca ocurra en Venezuela. Muchas gracias, gobernador. Le prometo que me reconcilio con la gaita si eso pasa. Bueno, Le deseo gracias. por mis conciudadanos, por mis compañeros de trabajo, por mis hijos, por mis nietos, le deseo mucho éxito. Muchísimas gracias. Gracias. Sé mucho de cualquier movimiento político. Teodoro Petkov decía en una entrevista en estos días que Hugo Chávez le recordaba mucho, le parecía una mezcla de Stalin y de Hitler, o sea, de los procedimientos de los partidos comunistas y de los partidos nazi y fascistas. Y una de las cosas que caracterizan a esos regímenes es esa agresión cobarde, la utilización de bandas armadas para tratar de intimidar a los políticos de oposición o para tratar de intimidar a los periodistas independientes. ¿Eso fue lo que sintió? Mire, ellos pretendieron paralizarnos. Como estábamos entrando por primera vez a los barrios duros de Caracas, esos cerros que hace 8 o 10 años le ofrecieron que los iban a convertir en barriadas modernas, sin tener ni siquiera una propuesta. Nosotros tenemos una propuesta clara de convertirlos en colinas con viviendas, con servicios, como tiene que ser y como debe vivir la gente en un país tan rico, de los más ricos del mundo como es Venezuela. Pero no nos pararon y no fue solamente esa, hubo más agresiones. Pero lo más bonito era que cuando entrábamos a los barrios, que superábamos los inconvenientes, bueno, la gente nos saludaba, la gente nos aplaudía, muchos de ellos molestos por ese tipo de actividad o de comportamiento. Y muchos me decían, bueno, Maracucho, te estábamos esperando para conocerte, queremos conversar contigo, cómo es eso de la negra o cómo es esta otra cosa, cómo somos los venezolanos. Hoy estaba en Barquisimeto, en un programa de televisión, y llamó una muchacha que dijo que era de una misión, y cuando empezó a hablar, me empezó como a insultar, ¿no? Y a decir cosas que no son el tono de la discusión de las ideas. Pero al final se le salió lo venezolano. Me deseó felices Pascuas y feliz Navidad. Así somos nosotros. Y eso es parte de lo que estamos decidiendo. ¿Y qué va a hacer usted con toda esa gente? No tenderle el brazo de amigo, de venezolano. Yo Porque creo que el presidente Chávez ha dicho que en Venezuela no hay espacio sino para un solo proyecto. También ha dicho que él es el único jefe, también ha hablado de un partido único. Por eso
creo que la observación de Petkov es muy relevante, porque esos eran los planteamientos de los fascistas y de los nazis: un solo jefe, un solo partido, un solo pueblo, una sola voluntad. Con esa gente a la que él ha convencido con su prédica, ¿qué trato va a tener usted? ¿Cómo se va a acercar a ellos? No, de mucho respeto. Por ejemplo, los que han estado más involucrados en esos temas son los que están en las misiones. Y de verdad, ellos están ahí, la mayoría por un requerimiento personal, por necesidad, porque no encontrar trabajo, no es de tener alternativas cuando se es joven, de estudiar, no tener perspectivas. Bueno, cualquier cosa es buena, pero la gente está clara que en la época de las migajas y de las burusas se acabó. Esa gente que está en las misiones, lo que tenemos es que darle un trato más digno. ¿Y qué garantía tienen ellos de que usted no los va a perseguir así como Chávez ha perseguido a los adecos y a los copellanos? Bueno, pues yo tengo una hoja de servicio. Yo fui alcalde 2 veces de Maracaibo, gobernador 2 veces, y mi gobierno nunca ha perseguido a nadie, nunca ha solicitado la militancia o la orientación política para que alguien reciba el beneficio o la atención del Estado. ¿Usted nunca ha usado las listas de Chávez? La lista Maizanta, la lista Tascón. Mira, nosotros tenemos programas ya, por ejemplo, muchos programas, mejores que los nacionales, que son los que llaman misiones. Pero, por ejemplo, el programa de Jesús Enrique Lozada, que tenemos estudiando 44.000 bachilleres en universidades privadas, porque la pública no tiene suficiente capacidad para recibir a todos esos muchachos. Y a veces nos han dicho, bueno, tienen 10.000 cupos, todas las universidades, y hay 13.000 censados. Bueno, eso se hace por sorteo. Ahí no se le pregunta a nadie por quién votó, de qué partido es, de cómo se viste, como tiene que ser. Y es lo que queremos hacer en Venezuela. La gente de las misiones tendrá en nosotros un aliado, porque entiendo que es gente que ha sufrido mucho, como sufre el pueblo en Venezuela. ¿Qué le dicen a usted los empleados públicos cuando se encuentra con ellos? ¿Le han comentado algo de alguna presión que hayan sufrido? ¿O mira, les gusta ponerse la camisa roja? Mire, por donde paso, donde los encuentro, me envían papelitos, comunicaciones, me entregan a veces en mi recorrido, me llegan mensajes por distintas vías. A veces me asombro porque hasta el número del teléfono, de alguna manera lo encuentran y me envían un mensaje de texto o me llaman y me dejan un mensaje. El empleado público se siente maltratado. 8 años y no han discutido los contratos colectivos. ¿Y qué pasó con el movimiento sindical venezolano que permitió eso? Eso no había ocurrido nunca en Venezuela. Nunca había ocurrido, pero es parte de lo que se tiene que cambiar y renovar también. Yo creo que el sindicalismo moderno tiene que avanzar como una estructura novedosa en cuanto a ser parte de la modernización, de la transformación, del cambio de la empresa. Decíamos la otra vez en Ciudad Bolívar que los obreros y los sindicalistas o quienes los representan tienen que ser los primeros interesados en el desarrollo, en la modernización, en el balance positivo de cualquier empresa, del Estado o privada. Claro. Esa es la nueva mentalidad, el nuevo sindicalismo. Pero en todo caso, fíjese, sin contrato colectivo. Pero si evaluamos el salario de un empleado y lo comparamos con lo que cuesta una cesta alimentaria, sabemos que está comiendo mal o están viviendo en malas condiciones. Y después de eso, le quitan el 15% del salario, no solamente a los empleados públicos, sino a los pensionados, jubilados, lo poco que le dan a los de las misiones, que son migajas que le dan, y a los del sector privado, porque nos quitan por una parte en impuestos un promedio del 15%. Y la inflación que ha venido creciendo y es una de las más altas del mundo, que está por el orden del 15%, si sumamos las dos cosas es el 30%. O sea que a la gente le queda como salario real el 70%. Si usted le deduce el 30% al salario que tiene un trabajador, lo compara con lo que cuesta la cesta alimentaria, cualquiera sabe que está viviendo esa familia en muy malas condiciones. Y si después de eso le niega la discusión del contrato colectivo que tiene una serie de beneficios adicionales, la conclusión es muy lógica. El desprecio,
la manera como han maltratado al empleado público jamás había ocurrido en Venezuela. ¿Y cómo espera usted, cómo cree usted que van a reaccionar esos empleados públicos? Bueno, ¿Se ellos van a dejar dominar por el miedo? De la zona, de los estados, de los municipios, de las parroquias, y de verdad es impresionante el deterioro. Y lo he dicho en muchas partes. Por ejemplo, me ha conmovido mucho el oriente del país. Allí la gente sufre inclusive más que en otras regiones porque hay unas líneas horizontales en cuanto, por ejemplo, al mal servicio de agua o la inexistencia de un servicio de agua potable. En la zona del país donde hay más agua. Tenemos el Orinoco, el Caroní, por decir dos ríos caudalosos. Y no solo es igual que en todo el país, que el servicio del agua es malo, no existen sistemas de redes de cloacas y mucho menos sistemas de tratamiento de agua servida. Pero ahora, a pesar de estar allí una de las estructuras más importantes de Sudamérica, como es el complejo del Guri, bueno, racionan la energía eléctrica. Y lo hacen como consecuencia de la paralización de las políticas de ampliación y de mantenimiento de uno de los complejos que era orgullo del país, de los más importantes que se haya construido. Una de las cosas que más le llaman a uno la atención de la campaña es la cantidad de veces que lo agredieron. ¿Qué sintió eso? ¿Sintió miedo cuando salían las bandas chavistas armadas? Bueno, yo he aprendido de la vida y es parte de la actividad que uno ha tenido, que a lo que hay que tenerle miedo es al miedo mismo. Y bueno, la vez que sentí que podía estar más cerca de la muerte y de desaparecernos físicamente fue la emboscada de Katia. Porque fue una celada, cobarde, montada en varios ángulos. Y por supuesto nosotros entramos allá de buena fe, con un grupo de gente todos desarmados, con afiches y dípticos y cosas de esas. Bueno, y ese grupo muy violento, con armas inclusive hasta largas. Unos disparaban desde arriba y otros desde los lados. Bueno, sentimos, pero además de sentir la amenaza de la muerte, uno sintió mucha indignación, porque son maneras cobardes de interpretar la política, son maneras cobardes y violentas que desdicen. Muy buenas noches, amigas y amigos de Radio Caracas Televisión. Muchas gracias por su presencia, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Nuestro invitado es el candidato Manuel Rosales. Él ha tenido que hacer una de las campañas más difíciles y más duras que hemos visto en Venezuela, con todo el Estado, con la única excepción muy honrosa del funcionario Vicente Díaz del Consejo Nacional Electoral, del rector Vicente Díaz. De resto, toda la administración pública ha estado en contra del candidato Manuel Rosales, todos los recursos del Estado han estado en su contra. De manera que para nosotros es muy grato poder compensar parte de esas desigualdades. Candidato, de todo lo que usted ha visto en estos 3 meses de campaña tan intensa, ¿qué es lo que más lo ha conmovido? ¿Qué es lo que más lo ha impactado? Me ha impactado mucho, bueno, primero muchas gracias al doctor Granier y a Radio Caracas por permitirnos tener un espacio importante en la pantalla. Leí ayer una declaración, unas cuentas que presentó uno de los rectores. Bueno, decía 2 horas Manuel Rosales en la pantalla, 87 horas el otro candidato. Sí. Lo que refería al principio es la verdad, es una candidatura de un pueblo, empujada por un pueblo, contra toda una estructura del Estado, el poder económico, el poder logístico, pero eso demuestra que no solo el dinero, la logística, el poder es parte de lo que significa el convencimiento de un colectivo. Nosotros en esa circunstancia y en tan situación desventajosa vamos a ganar las elecciones. ¿Y qué es lo que más lo ha impactado en la campaña? Lo que más me ha impactado es el abandono y el deterioro del país. Uno, en cierto modo, ha estado en los últimos años un poco como encerrado en el Zulia,
viajes esporádicos, más de turismo, más de actividades propias de la responsabilidad que uno tiene, pero nunca había tenido la posibilidad de detallar, de diagnosticar, de evaluar, de recibir el informe de cada una de las